¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Este versículo, esta palabra, nos pone a nosotros en un aparador, en una situación que debemos de entender cuál es nuestra función. Al principio dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Todos los hombres creemos que somos los mejores en todo. No hay un solo hombre que vaya por el mundo diciendo que es un tonto, que no sirve para nada y que no puede esto, no puede aquello. O sea, siempre que platicamos, usted mire, analice por favor las pláticas de usted y de sus amigos cuando se reúnen. Siempre alguien dice que está sucediendo esto y usted saca un ejemplo. Sí, como yo, cuando hice, cuando esto, cuando yo fui acá, cuando yo hice aquello, cuando yo me resistí, cuando yo aguanté, cuando yo esto. Siempre hablamos de que somos mejores, somos buenos para hacer cualquier cosa. Siempre. Es una cuestión natural que está, pero aquí el asunto es de que cada uno, nosotros decimos, cada hombre proclama su propia. Y cuando hablamos de nuestra propia bondad, inteligencia, sabiduría, habilidad, lo que usted guste, no tiene mucha validez, porque es tu opinión. La opinión es la de los demás. Esa tiene validez. Y aquí hay una cuestión, dice, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Miren mis hermanos, hoy en día, y ustedes deben de estar de acuerdo conmigo, que los hombres de verdad cada vez son más difíciles de encontrar. No es tan común hoy encontrar, y las mismas tendencias, las mismas mujeres nos hablan de lo que está sucediendo. Hay muchas chicas que no se quieren casar porque los hombres, y ellas dicen, no sirven ya para nada. Hay muchas señoritas que no se quieren casar porque los hombres de hoy en día, estas nuevas generaciones, buscan que los mantengan, buscan que no tener responsabilidad, no se quieren casar para no tener una obligación y todo lo quieren fácil. Y hay una búsqueda de hombres de verdad. Y dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Aquí el asunto es que la Biblia habla y menciona, ¿quién hallará a este hombre? Y la pregunta es, ¿tu esposa, tú crees que tu esposa encontró un hombre de verdad? ¿Un hombre conforme a los principios de Dios? Los principios de Dios, el estándar de Dios es alto. No es un principio ni es un estándar del mundo. El mundo, el estándar del hombre habla de que el hombre es aquel que cumple porque tiene un éxito en su empresa, en su negocio, en lo que se desempeña. Y así nosotros podemos definir que ese hombre es de éxito, aunque su matrimonio y su familia sea un fracaso, pero nosotros creemos que ese hombre es un hombre de éxito. Pero el principio de Dios no toma en cuenta ese éxito que tú tienes en tu negocio. El éxito delante de Dios es que tú realmente estés edificando y formando una familia conforme a sus principios y que estés llevando a cabo la labor que Él nos encomendó. ¿Y cuál es? De gobernar nuestra familia. Eso es lo más importante. Igual que gobernar el huerto, igual que gobernar el Edén. Esa es la responsabilidad que Dios le dio al varón. Y ahora nosotros tenemos esa réplica de que nosotros tenemos que hacerlo en nuestra casa. Y cuando el Señor dice, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Un hombre de verdad. Hay una búsqueda de hombres de verdad. Y tan es así la búsqueda, mis hermanos, que si aquella mujer encontró un hombre con estas características, bueno, está fascinada. Y hace un tiempo estaba platicando con una señora y me dijo, hay dos cosas que una mujer no debe de presumir. Uno, la sirvienta, y otro, el esposo. Porque si presume a la sirvienta, las demás amigas se la van a querer llevar. Y si presume el esposo, también las demás amigas se la van a querer bajar. Porque no hay muchos.
No hay hombres realmente cabales, no hay hombres dispuestos a aceptar el reto que Dios manda. Y tal vez nosotros decimos, bueno, tal vez sea muy difícil encontrar este tipo de hombres. Y es cierto, es muy difícil encontrar este tipo de hombres. La Biblia nos habla de un hombre que realmente cumplía el estándar de Dios. 4 principios encontramos en este hombre que la mayoría de nosotros cuando hablamos de Job pensamos en sus sufrimientos, pensamos en su vida que fue un problema. Sin embargo, Dios habla de él como algo que era fuera de serie. En Job 1:1 dice, hubo un varón en tierra de Uz llamado Job, ¿sí? Y fíjese lo que dice, y era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 principios que califican a los hombres que impactan a Dios. Porque aquí Dios se miró impactado porque había este tipo de hombre. Y cuando nosotros vemos lo que era Job, podemos ver actitudes, podemos ver forma de vida, podemos ver cosas que sobresalen ante la adversidad. ¿Sí? Sin embargo, antes de la adversidad, antes de que vinieran todas las calamidades sobre Job, Job tenía esta fama. Delante de Dios sobresalieron todo esto. Algunos pensaremos cuando estemos analizando, bueno, ese es un personaje bíblico, pero dice la palabra de Dios que Job existió. Y si Dios existió, si Job existió, bueno, ahí está el estándar de lo que se refiere la palabra de Dios de un hombre de verdad. 4 principios: hombre perfecto, hombre recto, hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando nosotros leemos este tipo de hombre, las cosas que hacía, podemos pensar que Dios tenía en alta estima a este varón porque él había creído en Dios. Job no fue obra de la casualidad. Él desarrolló todas estas virtudes por algo. Alguien puso en Job todos estos principios. Los niños no crecen como silvestres, no se dan nada más porque sí. Un niño honrado, cuando tú le enseñas a un niño honradez, cuando sea grande, él va a seguir ese principio, va a ser honrado. Cuando tú le enseñas cortesía, él será cortés. Cuando tú le enseñas amabilidad, él lo va a hacer. Cuando tú le enseñas la palabra de Dios, cuando sea grande, él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque le están enseñando. No fue obra de la casualidad, Job. Entonces, cuando nosotros leemos Deuteronomio 6:1, dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos, que Jehová Dios, vuestro Dios, mandó que os enseñase. Dice, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien y seáis multiplicado, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, en la tierra que destila leche y miel. Este capítulo, este principio, esta forma de vida fue antes que Job. Y es una estructura que todos los varones debemos de estar poniendo en práctica. Fíjese bien lo que dice. Estos son los mandamientos y estatutos. Hay una serie de mandamientos y estatutos. Hay una serie de ordenanzas. Hay una serie de enseñanzas que Dios le da a un hombre. No se lo dio a una mujer, se lo dio a un hombre. Y dice, para que los pongas por obra. Dios se los enseñó a este hombre y le dijo, para que los pongas por obra. Mis hermanos, siempre la palabra de Dios vendrá acompañado de enseñanza y puesto en obra.
No es solamente enseñanza, no es solamente conocimiento. La palabra de Dios no es solamente conocimiento, es conocimiento y enseguida dice aquí, vuestro Dios mandó que os enseñase. Enseñase es educación, es conocimiento. Pero luego viene la otra parte, para que los pongas por obra. ¿En dónde? En la tierra que tú vas a vivir, en donde tú vas a poseerla, en tu familia, en tu nación, en tu país. Uno de los principios es para que temas a Jehová, para que lo respetes, para que guardes sus principios. Dice, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y luego dice, tú, la enseñanza es a un varón. Y le dice, para que tú los aprendas y los guardes, para que tú los aprendas y los vivas. Y dice, tu hijo, pero ¿quién le va a enseñar al hijo? ¿Solamente porque vive en mi casa ya va a aprender? No. Necesitamos dedicar tiempo. Necesitamos tener un momento con él. Día con día. Día con día. Hace unos días yo estaba platicando con mi hijo. Tengo un hijo que tiene un hijo de 3 años. Y estábamos platicando y yo le dije, hijo, tal vez yo cometí muchos errores contigo, cuando tú estabas pequeño. Yo no era cristiano, apenas comenzaba a ser cristiano y mi vida era de altibajos. Y tal vez cometí muchos errores, y uno de los mayores errores que yo cometí fue que te descuidé. Muchas veces no estuve contigo y dejé la educación en tu mamá. Dije, pero tal vez tú creciste teniendo un resentimiento conmigo porque en momentos que me necesitaste, que quisiste que yo estuviera contigo, yo no estaba. Yo estaba en lo que yo consideraba que era importante, mi trabajo, para que no te hiciera falta nada, para que fueras al colegio y trajeras los tenis que a ti te encantaban y la ropa y los juguetes y todo eso. Pero tú muchas veces no querías eso, querías un papá que estuviera contigo, que jugara contigo, que se revolcara contigo, que hiciera 1000 cosas, y yo no estuve. Le dije, pero hoy tú tienes una gran oportunidad. Yo cuando me di cuenta de que estaba en un error quise enmendarlo, pero tú ya estabas adolescente, ya estabas más grande y tuvimos una lucha y tú ya no quisiste. Pero tú tienes un pequeño, le dije, tiene 3 años, no cometas el mismo error que yo, hijo. La palabra de Dios nos dice que lo que yo aprendí se lo enseña a mi hijo y mi hijo se lo va a enseñar a su hijo. Vamos eliminando errores, le dije. Vamos eliminando cosas que no abonan para la formación de un hijo. Un hijo, mis hermanos, no sabe lo que quiere, no sabe lo que va a hacer, pero un padre sí sabe lo que quisiera que su hijo fuera. Y ahí tenemos que hay padres que obligan a sus hijos a seguir una profesión igual que la de él. Ahí tenemos que hay hijos que quisieran que su hijo se pareciera a él en todo, y no es posible. Tenemos que enseñarle los principios, pero cada hijo va a tomar su propio camino. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es tomar la responsabilidad que Dios nos ha dado. Tenemos una gran responsabilidad. Tenemos muchas responsabilidades, mis hermanos, pero todas se resumen en una cosa: somos la cabeza de un hogar, y la cabeza de un hogar es la que toma todas las decisiones importantes en casa, todas las decisiones difíciles. Ahora que estamos en la consejería, nosotros nos damos cuenta de cuántos errores, yo me doy cuenta de cuántos errores cometemos los hombres. Hemos dejado en nuestras mujeres las responsabilidades y después nos asombramos porque nuestros hijos están creciendo chuecos, porque nuestros hijos manipulan a la señora. Pero ¿dónde estás tú? ¿Dónde estamos nosotros? Hay una gran necesidad de hombres, de toda la extensión de la palabra. Dice, un hombre perfecto, un hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es como buscar una aguja en un pajar, ¿quién lo hallará? Yo muchas veces he preguntado, en una ocasión me
invitaron a una conferencia de mujeres. Y yo estaba ahí en la conferencia de mujeres y bueno, y yo dije, ¿cuántas mujeres virtuosas hay aquí? En un salón grande. Yo dije, ¿cuántas mujeres virtuosas hay aquí? Y todas creen que son mujeres virtuosas. Todos dijeron, amén. Y yo les dije, ¿saben qué? Discúlpenme, pero no es cierto. Hay una gran escasez y la misma Biblia lo dice. Una mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque no son muchas las que hay, son pocas las que hay, igual que los hombres. El hecho de que yo pudiera decir, ¿cuántos hombres de verdad hay aquí? A lo mejor todos dicen, amén. Pero yo le diría, ¿está usted seguro? Porque la palabra de Dios nos confronta. Aprender los principios bíblicos, ponerlos en nuestra vida y después replicarlos en nuestros hijos, para tener la seguridad de que nuestros hijos los van a replicar en sus hijos. Esta es una gran labor. Nada más estoy hablando de una. En la mañana estábamos hablando de la labor que el esposo tiene con la esposa. Esa es otra gran labor, tener a la mujer contenta, satisfecha. Es otra gran labor y todas nos corresponden a nosotros. Ser los proveedores nos corresponde a nosotros. Job tuvo que luchar para ser lo que fue, para que Dios lo considerara de esa manera. Tuvo que luchar contra su naturaleza, contra su propia naturaleza. Nuestra naturaleza nos incita a hacer cosas que no debemos hacer, nuestra naturaleza. Y ahí está Job luchando contra su naturaleza. Job luchó contra sus pasiones, contra sus deseos. Job luchó contra las tradiciones. Job luchó contra la opinión de sus amigos. Job luchó contra todo para lograr y ser y estar en un nivel en el que él o tomó la decisión de tomar los mandamientos de Dios y ponerlos en práctica en su vida. Eso tuvo que hacer. Job leyó Deuteronomio y él dijo, estos son los principios y mandamientos. Y dijo, ¿cuáles son esos principios? ¿Cuáles son esos mandamientos? ¿Cuáles son esas ordenanzas? Y los estuvo estudiando y él decidió, yo voy a vivir conforme al diseño de Dios, conforme al nivel de excelencia que Dios le manda a cada uno de los hombres. Yo quiero ser ese hombre. Y él empezó a vivir simplemente, a obedecer la palabra de Dios, porque dice a poner en práctica. Y él empezó a vivir. Y mire, cuando hablamos del primer principio, hombre perfecto, ser un hombre perfecto no quiere decir que Job no cometía pecados. Sí cometía pecados. Pero quiere decir que el nivel de excelencia que él puso en su vida fue el de obedecer la palabra de Dios a consta de todo, venciendo todos los obstáculos. Él buscaba cada día ser perfecto. Él buscaba regenerar la imagen del hombre y llegar a la imagen que Dios formó a Adán. Adán tenía una imagen perfecta delante de Dios. No tenía pecado, sin embargo pecó. Pero entonces aquí la meta es levantarnos e ir a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Cuando nosotros leemos las cartas pastorales y nos dice que quitemos de nosotros toda maledicencia. Y es común maldecir en los hombres. Que quitemos de nosotros la gritería. Que quitemos de nosotros tantas cosas que son negativas y que la palabra de Dios dice que debemos de quitarlas. Mire, hay una serie de ordenanzas que, bueno, no me voy a pasar aquí diciéndole todas las ordenanzas. Cada que vamos a la iglesia,
El pastor nos está hablando de las ordenanzas de Dios y nosotros debemos de ponerlas en práctica. La vida del cristiano no se vive en la iglesia. La iglesia solamente es un lugar donde nos reunimos los hermanos y escuchamos la palabra de Dios, pero la vida del cristiano vamos a vivirla en nuestra casa. Ahí vamos a poner en práctica lo que nos acaban de enseñar. Pero nuestra mente es tan corta, nuestra mente es tan... estamos en medio de muchos otros pensamientos que a veces se nos olvida. Yo he puesto este ejemplo y esto es un ejemplo muy particular. Los jueves normalmente mi esposa no va a la iglesia. Voy yo solo. Y resulta que cuando llego a mi casa, mi esposa me dice, ¿cómo estuvo el servicio? Yo le digo, no, pues estuvo muy bien. ¿Quién compartió? No, pues Toño, Chuy, Julio, cualquiera. Gracias, hermano. Y yo estuve escuchando la enseñanza. Y luego me decía, ¿y de qué se trató? Y yo decía, ¿de qué se trató de veras? Imagínense, yo hice de que se terminó el servicio a llegar a mi casa y estar con mi esposa cenando 1 hora. Y yo me cuestionaba, ¿de qué se trató? Ahora, si yo no lo podía recordar, ¿usted cree que iba a poner en práctica lo que habían enseñado? Claro que no. La palabra de Dios define este tipo de personas: oidor, olvidadizo. Pero cuando yo voy a un evento como este y estoy tomando nota y yo digo, yo quiero poner en práctica esto, lo anoto. Y luego hablo con mi esposa y le digo, ay, ¿sabes qué? Dios me habló. ¿Y qué te dijo? No, pues mira, Dios me mostró que estoy fallando en esto. Y yo quiero mejorar. Quiero ponerlo en práctica. Porque quiero elevar mi nivel de excelencia. Porque quiero llegar a esa estatura de un hombre perfecto. Yo quiero llegar a eso. Yo no me quiero conformar con lo que yo estoy viviendo, donde yo estoy viviendo. Y veo a mis hijos y mire, yo hoy por hoy tengo 3 hijos casados. Y yo cuando se acaba de casar el último le dije a mi esposa, pues ya cumplimos. Yo tuve una cena con mis hijos 2 días antes de que se casara mi último hijo. Tuve una cena con ellos, con mis nietos, mis yernos y mi nuera. Y estábamos ahí y les dije, miren, hoy, ahora que se va este hijo, dije, delante de Dios yo ya cumplí. Ya cerré el ciclo, ya mis hijos se fueron, ya vamos a quedar solos. Dije, ya se acabó. Y uno de mis hijos me dijo, no, papá, todavía no. Seguimos nosotros. Y nosotros queremos seguir tu ejemplo. El ejemplo que tú nos diste antes y que nos estás dando ahora. Nosotros vamos a tus conferencias y te escuchamos en tus conferencias y es un reto para nosotros. Y verdad, es un reto que tu hijo te escuche lo que tú enseñas, lo que tú dices, lo que tú platicas y que en tu casa vean otra cosa. Es un reto. Ahora, el nivel de excelencia que nosotros buscamos en los hombres es que suban ese nivel. Porque somos cristianos, no somos como cualquier otro, somos cristianos. Y el hecho de ser cristiano nos compromete a buscar los principios de Dios y ponerlos en práctica en nuestra vida. No venimos solamente a aprender. Qué desilusión que nos vamos. Mire, hay una señora que estaban yendo cada año al Congreso de Matrimonios. Cada año ella iba y abonaba y abonaba y abonaba. Y un día le dije, oye hermana, ¿y esta ocasión no va a ir? Dijo, no, ya le dije a mi viejo que no vamos a ir. Dije, ¿pero por qué? Dice, es que cada año vamos
Y son 2 días fantásticos, pero son 363 días. Entonces, ¿a qué vamos? ¿A hacernos tontos? No, mis hermanos, hay una escasez de hombres que quieran subir su nivel, que quieran ser perfectos. Y esto no es una arrogancia, decir, yo quiero ser un hombre perfecto, no es arrogante, no. Es un deseo de Dios que tú seas un hombre perfecto. Es un deseo de Dios, hombres rectos. Todos nuestros actos son movidos conforme a lo que la palabra de Dios nos permite hacer y actuar. Actos sin malicia, actos con justicia, actos sin mentira, actos sin doblez, recto. Dice que Job era un hombre recto, recto en sus tratos, recto en su forma de hablar, recto en su forma de conducirse, recto en sus principios. Y mire, Dios dice que conoce y sopesa las intenciones de nuestros corazones. Hace un tiempo yo compré un vehículo y se lo compré a un señor ya grande que, pues, desde mi punto de vista era un hombre honesto, un hombre recto, y que estábamos haciendo un trato entre caballeros. Y él me dijo, el motor está en perfecto estado, lléveselo. Y yo se lo iba a pagar con un producto que nosotros distribuimos. Me dijo, ay, me lo va pagando. Él necesitaba ese producto. Y yo le dije a mi hijo, hijo, ¿te quieres quedar con el vehículo? Me dijo, sí, yo me quedo con él. Y dije, se lo vamos pagando. Está bien. Y así lo hicimos. Bueno, echó 2 viajes y se tronó la máquina. Y mi hijo me dijo, no, papá nos engañó y que no sé qué, y que déjame hablar con él. Y dije, no, espera, tranquilo. Y yo hablo con él y le dije, oiga, fíjese que pasó esto y esto y esto. Me dijo, ay, lo siento mucho, pero ya es suyo. Entonces me dijo, bueno, papá, vamos haciendo lo mismo, vamos a darle una maquilladita y lo vendemos. Le dije, no, hijo, nosotros no podemos hacer eso. Me dijo, pero papá, es que nosotros no podemos hacer eso. Él sí, él no conoce a Dios. Tú y yo sí. Tenemos que guardar la palabra, tenemos que ser rectos. Pero papá, le dije, sí, nos va a costar, pero mira, no nos vamos a quedar en la ruina. ¿Cuánto cuesta tu reputación? Tú sabes, este principio me lo enseñó un hombre grande, mayor de edad, y me dijo, ¿tú sabes qué es lo único que vale del hombre? Le dije, pues, ¿qué vale del hombre? Me dijo, su palabra. Su palabra es lo que te caracteriza. Tu palabra es lo que va a honrarte o a deshonrarte. Tu palabra. Yo recuerdo en mi rancho, en mi pueblo, donde yo crecí, yo vi a mi abuelo hacer tratos, hacer negocios. Y cuando llegaban a un acuerdo, te vendo este caballo, te vendo esta vaca, te vendo esta cosecha, te rento mi casa, te rento mi parcela. No había documentos. Lo único que había era una mano y una palabra que valía. Y si han trato hecho, trato hecho. Y nadie se podía rajar. ¿Sí entiende el término de rajar? Nadie se podía rajar. En mi pueblo, en ese pueblo, el que se rajaba perdía toda credibilidad. Y todo el mundo decía, con él no hagas trato, porque se raja, es un rajón. Y era una deshonra, mis hermanos, que a alguien le dijeran que era un rajón, que se echaba para atrás, que no cumplía sus tratos. Y muchas veces yo vi cuando compraron un caballo y al día siguiente se murió. ¿Por qué se murió? Y se murió porque le llegó esta enfermedad y usted sabe que los caballos se mueren de un día para otro por cosas naturales. Y yo vi y también vi que decía, pues hicimos el trato y no podemos hacernos parte, ni puedo ir a reclamar.
Pero también vi cuando llegó una vaca y luego a los días nos dimos cuenta que estaba cargada. Y el que la vendió no podía reclamar, oye, pues es que te vendí la vaca cargada, porque una vaca cargada cuesta más, ¿verdad? Y el otro no podía decir, oye, pero es que tú así me la vendiste, yo no sabía. Pero hombres rectos en nuestros días, ¿dónde hay? Cada vez es difícil encontrar. Y ahora, para hacer un trato, le dices, ok, pero fírmame un documento. Ok, pero fírmame un contrato. Ok, pero en mi pueblo dicen, papelito habla. Y eso te obliga, fíjate, un papel te obliga más que tu palabra. Un papel te obliga más que un apretón de manos. Hombres rectos, hombres que son movidos por la palabra de Dios, por cumplir los mandamientos de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que tú sí sea así. Hombres rectos, temerosos de Dios. Un hombre temeroso de Dios es aquel que guarda sus mandamientos. Es aquel que está dispuesto a obedecer la palabra. Es aquel que no busca ofender a Dios. Es aquel que busca no ofender a Dios. Es aquel que tiene ese temor. Y cuando hablamos de temeroso de Dios, no es que le tengas miedo. No, es que le tengas respeto. Es que quieras agradarlo. Un hombre temeroso de Dios hoy en día, es más, hoy en día hay personas que ni siquiera creen en Dios. Hoy en día hay hombres que son buenos en lo que hacen y piensan que es por su inteligencia, solamente por sus logros. Y es un peligro cuando un hombre, encuentras este tipo de hombres que son inteligentes y que son famosos y que son hábiles y que todos piensan que todo lo han logrado gracias a su habilidad. Y no hay ningún reconocimiento para Dios. Pero nosotros, los cristianos, algo que nos caracteriza es que somos temerosos de Dios. Y Job era un hombre temeroso de Dios, tenía temor de ofender a Dios. Incluso cuando vino, mire, después de todo esto, de todos estos calificativos que Dios tuvo para Job, después vinieron calamidades y Job, a pesar de todo, no renegó de Dios porque tenía temor de Dios. A pesar de la adversidad, él le decía, Señor, yo no sé por qué es, pero yo te doy gracias. Y mire, en medio de la adversidad, darle gracias a Dios no es cosa fácil. Hoy cantábamos este canto. Yo muchas veces lo he cantado con mis rodillas ahí en el piso y le digo, esperaré. De mañana me presentaré a ti y esperaré. Y así le digo, Señor, esperaré. A pesar de la adversidad, yo espero tu respuesta. A pesar de todo, yo espero tu respuesta. Y bueno, viene el último, que es apartado del mal. Apartado del mal, es decir, no hacer cosas malas. Seleccionar a los amigos. Usted sabe que el ministerio de matrimonios comenzó porque yo no tenía amigos. Me hice cristiano, empecé a ser cristiano, tenía una esposa y tenía 3 hijos, y se terminaba la reunión y me iba a mi casa y no teníamos amigos. Y cuando yo no era cristiano, yo tenía miles de amigos. Cuando yo iba con mi madre, la acompañaba al mercado, en la colonia íbamos caminando y me saludaban, me decían el pestañón,
¿qué onda mi pestañón? Y yo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y ¿qué onda mi penta? Y ya todo el mundo saludaba, parecía político de pueblo a todos. ¡Ay! Mi mamá se enojaba, todo, yo no quiero salir contigo, todos te saludan. Pues yo, ¿qué quieres que haga, mamá? Cuando me emborrachaba, bueno, tenía muchos amigos. Usted sabe que en las borracheras, bueno, tiene uno muchos amigos. Y aunque no lo conoces, te le acercas, ¿qué onda, compa? ¿Cómo estás? Y se ponen a platicar y ya que era cristiano, no tenía amigos. No tenía amigos. A veces yo tenía ganas de platicarle a algún amigo mis luchas. Cuando yo tenía amigos en el mundo, platicábamos todas las fechorías que hacíamos y nos aplaudíamos. Qué buena onda, sí. Hacíamos tranzas y nos lo festejábamos. Qué inteligente eres. Qué buena onda, te salió bien. Y luego queríamos hacer lo mismo. Pero ya que yo fui cristiano y que decidí poner en práctica la palabra de Dios y obedecerla, me quedé sin amigos, porque esos amigos yo ya no podía compartir con ellos. Yo tenía un grupo de amigos que fumábamos marihuana, nos juntábamos en casas y sacábamos la hierba, hacíamos nuestros cigarros y lo íbamos pasando, le fumábamos y lo pasábamos, le fumábamos y lo pasábamos, se acababa y armábamos otro y así estábamos y bueno, era buena onda y ya me hice cristiano, entonces llego ahí con ellos y agarraba yo el cigarro y lo pasaba. Y agarraba el cigarro y todos me decían, ¿qué onda contigo? Entonces, no, pues es que ya soy cristiano. Entonces un día me dijo el Señor, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo dije, es cierto, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Y yo, mis amigos con los que crecí, con los que juntos enfrentamos pleitos, con los que juntos enfrentamos a la policía, con los que juntos hicimos cosas, yo dije, ahí se ven, bye. Y llegué a mi casa y solamente estábamos mi esposa y yo ya, teníamos una niña, empecé a dedicarme a ella. Y llegó un día que yo le dije a mi esposa, oye, pero estamos solos tú y yo, no tenemos amigos, porque nos apartamos del mal. Mis amigos para mí eran una mala influencia. Yo tuve muchos problemas porque cuando nos casamos yo los viernes me iba con mis amigos, salíamos de trabajar y nos íbamos aquí, nos íbamos a un cabaret, nos íbamos acá y nos íbamos a donde quiera. A mí no me gustaba estar en esa vida, pero a mis amigos les gustaba. Y pues yo tenía que andar con ellos y ahí estaba. Y llegaba a mi casa a 2, 3 de la mañana y mi esposa estaba. Y un día les dije a mis amigos, oigan, ¿ustedes no tienen problema con su esposa al llegar? Y todos dijeron, sí, no, es que esas mujeres y que no sé qué. Le dije, pero esperen, ellas tienen razón. Nos acabamos el dinero, llegamos borrachos, llegamos oliendo a todo lo que, el cigarro y todas esas cosas. ¿Y cómo queremos que nos traten bien? Claro que vamos a tener problemas. Yo decidí apartarme de eso. Y un día yo dije, ¿por qué no invitamos a fulano y a perengano a comer el domingo al terminar la reunión? Mi esposa me dijo, y nosotros empezamos a ver a quién, con unas características, tenían hijos similares a la edad de nuestros hijos. Y ahí comenzamos a juntarnos y empezó este grupo. Y que hoy tenemos un ministerio que tiene 21 años haciendo congresos. Y que hoy, bueno, yo estoy aquí por eso, que un día Dios, una necesidad que yo tenía de tener amigos, y aquí estoy, hablándoles a ustedes, y que tal vez algunos de ustedes están involucrados en cosas malas, y la palabra de Dios le dice, un hombre de verdad no tiene que estar involucrado en cosas malas, debes de apartarte del mal. Y Job, cuando leyó la palabra de Dios, dijo, yo voy a obedecer la palabra de Dios y me voy a apartar de todo eso. Y a veces cuando nos apartamos nos quedamos solos. Pero mis hermanos, no estamos solos. Mire, aquí estamos, no sé cuántos somos, 60 varones.
que representamos una familia y que tú te puedes relacionar con él y con el otro y que tú puedes tomar mate. Para ustedes el tomar mate es algo que su tradición habla de se reúnen y se pasan el mate y están platicando y todo esto, che, que no sé qué. El mate los tranquiliza y los mete en un ambiente agradable. En México tomamos café o tomamos té, pero hacemos lo mismo. Allá para ustedes es un fantástico un asado. Para nosotros es una carne asada. Estaba platicando con un hermano y me decía, ¿y ustedes cómo hacen los asados? ¿Les gustan? Sí, nos gustan. Le digo, pero es muy diferente de ustedes. Nosotros usamos en el asado tortilla y guacamole y salsas y una serie de cosas que le aderezamos ahí. Y ustedes el trozo de carne y ya. Pero hay uno que es riquísimo. Hace 2 años estuvimos en casa de nuestro hermano, pastor, y estábamos otros pastores y me di una trancada, hasta acá me llegaba la carne que me había comido, ¿verdad? Deliciosa. Y bueno, todos los argentinos creen que su asado es el mejor. Sí, es así, ¿verdad? Y fui a Paraguay y todos dicen lo mismo, no, che, no, allá no dicen che, allá dicen, no, los argentinos creen que su asado es el mejor, pero el mejor es el de los paraguayos. Aquí hay un paraguayo, ¿verdad? ¿Dónde está? Hay varios. ¿Estoy equivocado? Todos creen, fíjese, su propia opinión es que su asado es el mejor. Se fija cómo el hombre es lo mismo en todos los ámbitos. Pero estas 4 virtudes tienen un grado de dificultad, mis hermanos. Qué difícil es ser un hombre perfecto. Tiene un grado de dificultad, mi hermano. ¿Qué grado de dificultad tiene ser un hombre recto? Cuesta trabajo la rectitud en medio de lo que el mundo en el que nos desenvolvemos. Ser un hombre temeroso de Dios tiene su grado de dificultad. Y apartarse del mal hoy en día es difícil. Es difícil. Los varones, mire, allá en Guadalajara, los hombres andan a la casa y todos, incluyéndome yo en algún tiempo, andamos a la casa de las mujeres. Acostarte con una, con otra. Y en el tiempo que yo estaba joven, era difícil que una chica aceptara. Eran otros tiempos. Y cuando nosotros sabíamos que una chica, no, esa chica se mete con cualquiera, pues ahí andábamos atrás de ella, todos. Y hoy en día, mis hermanos, esos tiempos han cambiado, por lo menos allá en Guadalajara. Y en Guadalajara, aún en la iglesia, mis hermanos, en la iglesia, yo he tenido que decir, no, está mal usted, yo soy el pastor, yo soy pastor aquí en esta iglesia, ¿cómo me está usted insinuando cosas? Hubo una mujer casada que me empezó a perseguir en la iglesia. Y yo tuve que hablar con el pastor Chu y le dije, oye, fíjate que tengo este problema. Esta señora me busca y está atrás de mí, me llama y esto y aquello. Y dijo, vamos a hablar con ella. Y hablamos con ella. Primero el pastor y yo. Y ella dijo, no es cierto. Entonces le dijo, pero
pero usted lo busque y esto y esto y esto. Pues sí, pero yo no tengo ningún interés en él. Entonces yo le dije, pues por favor no me llame, no quiero saber nada de usted. Y ahí estaba el esposo. Pues yo le dije al esposo, hey, atiende a tu esposa, atiéndela por favor. Y él así enojado conmigo. Le dije, conmigo no te enojes, o sea, yo, atiéndela. Después tuvimos que hablar 3 pastores, 4 pastores, y después Chuy le dijo, no quiero que vengas a esta iglesia. Pero tenemos que aprender a decir no. Allá en Guadalajara es muy común que las mujeres se nos lanzan a los hombres. Ya no tenemos que andar buscando mujeres. Las mujeres andan buscando un hombre. Y más cuando ven cómo tratas a tu esposa. Más cuando ven que eres atento, que eres un hombre responsable. La palabra de Dios dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y cuando alguien encuentra un hombre así, mira, los ojos están puestos en él. Todos. Y mis hermanos, todos los hombres somos tentados en eso. Es una debilidad del hombre. Naturalmente tenemos ese gen en nuestro interior, que es la conquista de una, de otra y de otra. Y dice la palabra de Dios que tenemos que apartarnos de hacer el mal. Y ahí es donde vienen los grados de dificultad. Es una lucha que hay en el hombre, mis hermanos. Todos estos 4 principios es una lucha continua en el hombre. En Romanos 7:21 el apóstol Pablo dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias a Dios por Jesús, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mire, hay una lucha natural en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Y más, si estamos ahí muy tranquilos y luego llega aquella mujer hermosa y llega y se te insinúa, hola guapo. Y tú, guapo yo. Nadie me había dicho que soy guapo. Y empieza a motivarte y ahí estás tú pensando y ahí estás, y bueno, nuestra esposa, mira, así se da cuenta. Te empiezas a afeitar, te empiezas a bañar, te empiezas a salir guapo, así. Aún entre los mismos varones, mire, yo normalmente acostumbro ir todas las mañanas a hacer ejercicio. Y ahí en el lugar donde nosotros nos reunimos es un club de hombres, bueno, van hombres y mujeres, pero hay la sección de varones y ahí nos bañamos y nos cambiamos y todo. Y cuando vemos que alguien sale con corbata y todo, ya traes novia, ¿qué onda? ¿A dónde vas? Y bueno, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una manera de ser, una costumbre, pero cuando esta se altera por esa debilidad, inmediatamente es notorio que algo está mal. Pero dice la palabra de Dios, y eso tú tienes que reconocerlo, mi hermano, estamos expuestos a ser tentados, pero la palabra de Dios nos dice que debemos apartarnos del mal. Y tú tienes que tener la sólida convicción de no. Tenemos que aprender a decir no, aunque nos digan, hey, te dicen que no eres hombre. Claro, por eso digo que no, porque soy hombre. La palabra de Dios dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Un hombre de verdad es aquel que se guarda, es aquel que sabe decir no en los momentos de tentación, es aquel que dice y se conduce con honorabilidad, con rectitud, que su corazón no está con doble pensamiento, con doblez en sus intenciones. Un hombre que es temeroso de Dios.
tengo que hacer así? ¿Por qué debo de seguir el principio de Job? En Proverbios, el versículo 27, la segunda parte del versículo que yo hablé, dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Hay una secuencia de esto. Deuteronomio 6 estábamos hablando de que hay una multiplicación. Dice, todo lo que Dios nos enseña, todos los mandamientos, todo lo que encontramos en la Biblia, dice, hay una enseñanza para el hombre. Y esta enseñanza tiene un propósito, para que lo pongas por obra. ¿Para qué ponerlo por obra? Para que vivas bien. Y enseguida, para que se lo enseñes a tus hijos. Para que haya una continuidad de la enseñanza. Pero la enseñanza, cuando tiene validez en el cristianismo, es aquella enseñanza que va acompañada de acciones. Y dice que atrás van los hijos. Y los hijos de un hombre recto son dichosos. Los hijos de un hombre que es temeroso de Dios son dichosos. Los hijos de un hombre que es recto son dichosos. Cuentan que una ocasión, ¿usted ha visto esas películas? Donde hay una pradera y hay un tiempo donde cayó mucha nieve y todo alrededor, todo el bosque está cubierto de nieve y solamente hay una casita ahí en medio, una casita. Y adentro está una familia. Y hay un varón, un hombre, y tiene a su esposa y a sus hijos. El que tiene que salir por el alimento es el varón. Y ya se terminó porque el invierno ha sido crudo y largo y ya se acabaron las provisiones y dice el varón, tengo que salir a cazar. Yo tengo que salir a cazar. Y se empieza a preparar con su abrigo de pieles y usted ha visto que se ponen en los pies una especie de raquetas, ¿verdad? Y ahí está el hombre poniéndose todos los ajuares y su rifle y todo, y el niño, papi, yo quiero ir contigo, papi, yo quiero ir contigo. Los niños no miden el peligro y siempre quieren ir con papá a todos lados. Y el hombre le dice, no, hijo, pero hace mucho frío. No, papi, me pongo mi abrigo, mire, yo voy contigo. Le dice, no, pero es que te vas a hundir con la nieve. No, papi, yo me pongo también no sé cómo se llaman, pero mis raquetas le vamos a poner. Y ahí está el niño insistiendo que quiere ir con el padre, que quiere ir con el padre. Y en un momento dado le dice el padre, bueno, está bien, acompáñame. Ya se pone su ajuar también y todo. Y ahí va y empieza y dijo, pero mira, no vas a aguantar. Sí, papi, sí voy a aguantar. Hasta donde tú llegues yo voy a llegar y no voy a decir nada. Dijo, está bien. Y salen. Y ya sabe, la ventisca y la nieve y todo eso. Y ahí van. Y va caminando el padre con dificultad, va enterrando su pie y siempre es levantando el pie lo más alto que se puede para ir haciendo el movimiento porque la nieve se va hundiendo. Y sin poder voltear le dice, hijo, ahí vienes. Y el niño, sí, papi, aquí vengo. Caminan otros 100, 200 metros y le vuelve a preguntar, hijo, ahí vienes. Sí, papi, aquí vengo atrás de ti. Y él preocupado dijo, no va a aguantar. Y ahí iba el hijo. Y caminan 10 kilómetros y él voltea y él ya muy cansado. Hijo, ahí vienes. Y el niño, sí, papi, aquí vengo. Y dice, ¿qué yo tengo tan...? O sea, ¿cómo? Entonces se le entra la curiosidad y voltea. Y el niño venía pisando en la pisada del papá. Ya no le costaba trabajo. Al que le costaba trabajo era el papá, porque el papá estaba aplanando la nieve y cuando pisaba el hijo, pisaba en una tierra firme. Y el niño iba atrás sonriendo. El que iba batallando era el padre. Y así somos los padres. Ahora que se casó mi hijo,
La chica, hija de un pastor. El joven, hijo de un pastor. Ellos tuvieron un conflicto. ¿Quién nos casa, tu papá o mi papá? Y ellos dijeron, mira, vamos a hacerlo de manera que ninguno de los dos tengamos problema, que nos case otro pastor. Entonces yo esperaba, mi hijo se va a imponer, ¿va? Y viene y me dice, papá, quiero hablar contigo. Sí, hijo, dime. Fíjate que ya decidimos quién nos va a casar. Y yo digo, hijo, fíjate que nos va a casar el pastor fulano. ¿Cómo? Sí, nos va a casar el pastor fulano. Y yo dije, bueno, y platico con mi esposa y me dijo, ¿qué te dijo? No, pues que ya decidieron quién nos va a casar. Dije, ¿quién nos va a casar? ¿Tú los vas a casar? Le dije, no. ¿Y cómo? ¿A poco el pollo? Le dicen, el pollo permitió que... Dije, ¿tampoco lo va a casar su papá? Y dijo, ¿y entonces los va a casar el pastor fulano? Entonces mi esposa dijo, qué buena decisión. Dijo, pues está así equilibrado el asunto, ¿verdad? Y nos dicen, pero vas a tener 5 minutos para que nos digas algo. 5 minutos tú y 5 minutos mi consuegro. Y dije, pues está bien. Entonces yo pensé, ¿qué le voy a decir en 5 minutos? Entonces me pasan, pastor, ¿le quiere decir unas palabras a su hijo? Le dije, sí. Y ya pasé y le dije, hijo, hoy es un día de transición. No recuerdo bien, pero más o menos le voy a decir. Hoy es un día que dejas de ser el hijo dependiente y te conviertes en la cabeza de una familia. Hoy te toca a ti poner en práctica lo que yo te enseñé. Muchas veces te lo enseñé sentado, tomándonos un café o desayunando en algún lugar. Dije, pero más allá de esa enseñanza, hoy, a partir de hoy, tú vas a hacer lo que me viste hacer en casa. Tú vas a tratar a tu esposa como me viste que yo la traté a la mía. Porque es una enseñanza que de manera innata tú ya la traes y tú viste cómo se hacen las cosas. Le dije, seguramente que cometí errores, pero a ti te toca perfeccionar lo que yo comencé en tu vida. Y mis hermanos, le dije muchas cosas de lo que yo realmente estoy seguro que mi hijo aprendió en mi casa. Y después yo le daba gracias a Dios y le dije, Señor, gracias que me sacaste de esa forma de vida que yo tenía en el barrio, peleando, fumando, buscando a las jovencitas, robando, haciendo cosas que no debí de haber hecho, de las cuales me arrepiento y que Dios ya me perdonó. Y que ahora yo tengo la autoridad moral de decirle a mi hijo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y ahora que él se fue, yo vivo en paz y yo digo, él va a pisar por donde yo ya pisé. A mí me costó. Pero mi hijo no fuma, no toma, no se droga. Todo lo malo que yo hice, yo lo veo en mi hijo y no lo hace. Ahora que los amigos de su universidad se juntaron, se dieron cuenta que se iba a casar y le dijeron, te vamos a hacer una despedida de soltera y vamos a ir a la playa y todo. No, yo no quiero esas despedidas. Nos juntamos, cenamos y gracias, pero hasta ahí, porque yo no voy a tomar. Yo no me voy a meter con una mujer que yo no conozco. Yo me estoy guardando para mi esposa. Yo hablé con él y le dije, hijo, quiero hablar contigo de sexo. Yo quiero que aprendas de mí lo que es el sexo, no lo que enseñan en el mundo.
yo quiero que conozcas de mí cómo es la relación sexual. Yo quiero que de mí, de tu padre, lo aprendas. Y yo le dije, ¿alguna vez has tenido alguna relación sexual con...? Me dijo, no, papá, yo nunca me he metido con ninguna mujer. Y yo estoy seguro que mi otro hijo sí, antes de casarse, pero este no. Pero son los escalones en los que mi vida se fue perfeccionando de tal manera que yo no digo que soy perfecto. Mis hermanos, yo no me paro aquí delante de ustedes como un hombre perfecto. Soy igual que todos ustedes, con pasiones, con debilidades, con luchas, con tentaciones, pero he decidido poner en práctica la palabra de Dios en mi vida y replicarla en mis hijos. Y es un reto que tenemos. Mi esposa, cada año que cumplimos años de casados, nos reunimos a cenar y analizamos nuestra vida. Y hubo un tiempo en que yo le decía, ¿eres feliz? Y ella me decía, no. Hay muchas cosas que no me hacen feliz, hay otras cosas que sí. Y ahora le he preguntado, ¿eres feliz? Y me dice, ahora sí soy feliz. Has cambiado mucho, has cambiado mucho. ¿Y cuándo cambié? Cuando decidí poner como modelo de mi vida la palabra de Dios. No he llegado al nivel de Job, pero es un modelo que yo quiero tener. 4 principios en mi vida. 4 principios que ahí están. Perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Cierra tus ojos, varón. Cierra tus ojos.